¿Qué onda vatos locos? Esta vez les voy a enseñar a crear sus propios 808, 808, 808, o como ustedes los llamen. De esta manera no dependerán del uso de samples o cosas así por el estilo, jijiji, ya que serán unos dioses creadores de 808 arremangados. Pero antes, ¿qué es un 808 en la música electrónica? Bien, su origen se remonta en el año de 1980, era una linda tarde de verano. Ya comienza el maldito tutorial, no me interesa la historia, yo solo quiero aprender a crear mis 808 bien arremangados. Hay un poco de historia en tu video, antes eras chévere, regálanos todas tus librerías, XD. Bueno pues, ya, en pocas palabras, el origen viene del secuenciador de ritmos Roland TR-808, cual incluía gran variedad de sonidos de batería para crear bases bien chidoris, entre ellos se encontraba el famoso kick sintético, que era una novedad en aquellos tiempos. Desde ese entonces se comenzó a utilizar mucho para el hip hop, trap y ese tipo de música urbana, y pues ya desde ese entonces se le quedó de cariño el nombre de 808 a ese hermoso kick. Bien, ya que saben que pex con ese término, les enseñaré a crear sus propios 808 así en menos de un año. Primero que nada utilicen audífonos o bocinas, porque si no no van a escuchar nada y van a decir que estoy loco, XD. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos. El primer paso será cargar el plugin nativo de FL llamado Trix Oscillator. Vamos a desactivar los últimos dos osciladores de esta manera, ya que solo utilizaremos el primero. Vamos a bajar las octavas con esta perilla. Listo, ya tenemos un sub-bass sencillo, y lo que sigue es irnos a la sección del envelope, si no les aparece es porque tienen que picarle al icono de la florecita. En la sección de volumen es donde vamos a ir moldeando nuestro 808. Obviamente no queremos que suene así, así que comencemos quitando el attack, el hold, el sustain, y el release. Tiene que quedar como un triangulito hermoso. Con la perilla del decay podremos definir la longitud de nuestro 808. Y con la perilla de tensión qué tan gordito lo queremos. Así lo voy a dejar yo, ustedes hagan el suyo a su gusto. Lo que sigue es modificar el envelope del pitch. Vamos a subir la cantidad del pitch con esta perilla hasta el tope, y chequen lo que sucede. Suena raro, así que vamos a quitar el attack. Sigue sonando rarito, así que vamos a bajar todas las perillas menos la del decay, justo como lo hicimos con la sección del volumen. Todavía suena como Nintendo, pero tranquilos, lo único que harán es bajar el tiempo del decay. Un poquitito más. Quizás menos cantidad de pitch. Listo, ahora lo mandamos al mixer. Aquí es donde haremos que nuestro 808 arremangue más y truene las bocinas. Comencemos utilizando un Fruity Weight Shaper. Creamos un punto en medio con clic derecho, y generamos una pancita así. Oh, sí que sí, qué sabroso se escuchó eso. El siguiente plugin no es nativo pero es gratuito, y se trata del famoso Autitis. Esto es nada más y nada menos que un compresor multibanda, pero no vamos a entrar a detalle, simplemente usaremos dos perillitas. Esta de aquí, cual vamos a bajar a un 30%. A la roña, mis oídos, es por eso que también vamos a usar esta perilla de aquí para eliminar las frecuencias agudas. Muy bien amiguitos, ya por último vamos a cargar un ecualizador para eliminar frecuencias agudas no deseadas.
Ahí está bien, tampoco lo queremos tan opaco. Ya para grabarlo como sample vamos a colocar la nota Do en nuestro piano roll. Muy bien, es momento de grabarlo. Cargamos nuestro Edison de melón en el canal del máster. Y simplemente le vamos a dar en grabar mientras reproducimos nuestra nota del piano roll. Guáchense cómo le hace un experto como yo. Y listo, ya grabamos nuestro hermoso 808. Lo único que hay que hacer es eliminar los silencios al inicio y al final. Oh sí, qué precioso y ricolino 808 acaba de nacer. Les recomiendo que le den en normalizar para que alcance su punto máximo de ganancia. Ahora solo vamos a guardarlo para usarlo en un futuro. Le damos en guardar como WAV de 24 bits para mayor calidad. Y pónganle un nombre bien chido incluyendo la tonalidad. Y listo, ya tenemos a nuestro bebecito guardadito en nuestra librería y podremos hacer unos beats bien chidoris de trap. Espero les haya servido este pequeño tutorial y comiencen a crear sus propios 808, no olviden compartir el video con sus amiguitos para que también aprendan a reventar bocinas, jijiji. Nos vemos para el siguiente video.